Bienvenidos a Agua de Vida Eterna de su Ministerio Internacional Patmos. Hoy vamos a centrarnos en un personaje en el cual vamos a estar leyendo y estudiando en estos días. Es Jacob, un hombre que siempre trató de ganárselas, siempre trató de ser en vivo y apoderarse de las cosas a través de su propio nombre, el engañador, el suplantador. Pero vamos a ver 4 partes de su vida que nosotros nos identificamos muchas veces con él. Abraham, Isaac y Jacob están entre los personajes más sobresalientes del Antiguo Testamento. Sin embargo, es necesario mencionar que su importancia no se basa en su carácter, sino en el carácter de Papá Dios. Estos hombres se ganaron el respeto y hasta el temor de sus contemporáneos. Tenían muchas riquezas y poder, pero también fueron egoístas, mentirosos y fraudulentos. No fueron los héroes perfectos que hubiéramos deseado, más bien eran como nosotros, de carne y hueso. Trataban de complacer a Dios, pero fallaban. Y eso es lo bonito de la Biblia, lo bueno de la palabra de Dios, que no esconde los errores, las fallas, los pecados de aquellos profetas que fueron indiscutiblemente usados por Dios. Jacob fue el tercero en el eslabón, en el plan de Dios, de formar una nación de la descendencia de Abraham. Antes de que Jacob naciera, Dios prometió que su plan se llevaría a cabo por medio de él y no de su hermano Esaú. Luego, en distintas ocasiones, durante el transcurrir de su vida, el éxito de este plan continuó más bien a pesar de Jacob que debido a él. Aunque su comportamiento no siempre fue el más bueno, el más respetable, debemos admirar su astucia, su determinación y su paciencia. Cuando examinamos la vida de Jacob desde su nacimiento hasta su muerte, podemos ver la obra de Dios en él. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros también. Si lo pudo hacer con un tramposo, con un suplantador, con un engañador, también lo puede hacer con aquellos que nos disponemos a ser útiles en las manos de Dios. La vida de Jacob tuvo 4 etapas, cada una de ellas mencionada por un encuentro personal con Dios. En la primera etapa vivió conforme a su nombre, el que toma por el calcañar, el engañador, el suplantador. Esto es porque al nacer Jacob agarró del calcañar a su hermano Esaú y tiempo después le robó la primogenitura y se apoderó de la bendición. Por esto último tuvo que huir de su casa porque Esaú lo iba a matar. Y fue entonces que Dios se le apareció por primera vez. Allí Dios le confirmó su bendición a Jacob y estableció una relación personal con él. En la segunda etapa, a Jacob le pagaron con la misma moneda. Lo que yo siembro, recojo, siendo manipulado y estafado por su tío, suegro Labán. También observamos aquí cambios en su vida, ya que él, Jacob, el que conocemos de la primera etapa, simplemente habría dejado a Labán. Sin embargo, el Jacob de la segunda etapa, luego de haber tomado
la decisión de partir, esperó 6 años a que Dios le diera permiso, a que Dios aprobara retornar nuevamente a la tierra prometida. En la tercera etapa, Jacob volvió a ser alguien que agarraba, pero con una diferencia. Esta vez, junto al río Jordán, se agarró de Dios y no lo soltó. Tuvo ese encuentro personal con Dios. Sin un encuentro personal con Dios no hay revelación, no hay conocimiento de Dios. Y aquí en el capítulo 32 del libro de él, sí debemos imitar a Jacob. Allí Dios le cambió el nombre de Israel, el que lucha con Dios y con los hombres y vence. Jacob dejaría de ser la persona autosuficiente, orgullosa de antes, y se convertiría en alguien dependiente de Dios. Hasta esa instancia tenemos que llegar nosotros a una dependencia total de nuestro Papá Dios. En la última etapa era Dios el quien agarraba a Jacob. Y aquí Dios lo agarró firmemente, de tal manera que cuando José lo invitó a trasladarse a Egipto, Jacob no dio un paso sin la aprobación del Señor. Ahí le consultó y el Señor le dijo: tranquilo, no se preocupe, ve a Egipto que yo estaré contigo. ¿Alguna vez Dios nos ha hablado personalmente? ¿Procuramos estudiar la palabra de Dios para conocerlo más? ¿Qué diferencia han hecho estas experiencias en nuestra vida de conocer, de amar, de estudiar la palabra del Señor? Somos como Jacob, el joven que probaba a Dios en el desierto de sus propios planes y errores, o como el Jacob que sometió sus deseos, sus planes y sus propósitos a Dios antes que ejecutarlos por su propia iniciativa. A esa instancia, a ese punto, debemos de llegar nosotros, a siempre consultar, hablar, para que Papá Dios nos guíe y nos oriente y nos apruebe todo lo que nosotros hagamos. Esto es maravilloso, cómo Dios transforma y cómo Dios cambia a aquel que se dispone a ser un hombre, una mujer de Dios. Agradezcamos a Dios en esta mañana. Gracias, mi Señor, Padre bueno, por esta biografía de este hombre, de un hombre que desde el vientre era engañador, tramposo, y que siempre andaba con la astucia y la sagacidad. Y eso le costó duro, porque tuvo que huir de su hermano porque le iba a matar, porque de una forma cruel y despiadada le robó la primogenitura y la bendición. Era un hombre que se gozaba engañando, suplantando, saliéndose con la suya, pero le tocó huir y llegó a la casa de su tío suegro, y entonces Labán le pagó con la misma moneda, lo esclavizó de una manera muy terrible, muy fuerte, muy dura, pero ahí es donde vemos la paciencia. Y cuando Dios lo bendice de una manera sobrenatural, regresa nuevamente a Canaán y tiene ese encuentro personal. Ya no agarraba las cosas, sino Dios lo agarró. Hoy, tómanos, Papito de la Gloria, tómanos. Que no sigamos viviendo de acuerdo a nuestros planes, a nuestros propósitos, sino que tú nos tomes
en este día, mi Señor. Que tú nos tomes para tu gloria y para tu honra. Ese es el anhelo de nosotros, de que te sirvas de nosotros para cosas grandes y que podamos, oh Dios, siempre buscar la aprobación tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en la dulce compañía de tu Espíritu. Amén.